Hola, ¿qué tal a todos? Mi nombre es Alan Sigal, soy miembro del equipo de cardiología crítica del ICVA y parte de la clínica de lípidos de cardiopatía isquémica. Y vamos a hablar un poquito sobre el uso de estrategias combinadas de tratamiento hipolipemiante en pacientes con dislipemias. Esto ya lo saben, 1 de cada 3 personas en el mundo muere de enfermedad cardiovascular y de esas, 2 de cada 3 mueren por enfermedad aterosclerótica. Lo bueno de esto es que sabemos que tenemos una herramienta muy útil para disminuirlo, que es que por cada milimol o por cada casi 40 miligramos que bajamos el colesterol LDL, reducimos un 23% el riesgo de eventos. Es decir, hay un objetivo terapéutico muy claro, muy demostrado y que está bastante estandarizado el descenso de riesgo con el descenso de LDL. Incluso este cuadro me parece muy interesante. Fíjense, esto es cuánto baja en el eje X, cuánto baja el LDL con respecto a placebo, o sea, mientras más nos movemos en el X, mayor es el descenso de LDL. Y en el eje Y tenemos la reducción de riesgo generado por ese descenso. Entonces, lo que vemos claramente es una línea directa que a más reducción de LDL, más se reduce el riesgo. Y fíjense que lo interesante que es que todas las drogas, sean estatinas, ezetimibe, dieta, inhibidores de PCSK9, todos los mecanismos disponibles que bajan el LDL se quedan perfectamente alineados en esta curva descendiente, por lo cual el mensaje que nos importa de este gráfico es que no es tanto con qué lo bajamos, sino bajarlo. El mensaje importante es bajar el LDL, porque mientras más lo bajemos con la combinación de mecanismos que sea, más vamos a reducir el riesgo cardiovascular. Y encima tenemos hoy por hoy muchas alternativas terapéuticas. Si pensamos en las vías orales, tenemos estatinas, tenemos ezetimibe, tenemos ácido bempedoico. Incluso la combinación de las orales nos puede dar hasta un 70% de reducción de LDL. Así que son alternativas realmente muy potentes. Incluso si no nos alcanza, podemos agregar una última droga combinada, que son los anticuerpos monoclonales inhibidores de PCSK9 o los ARN de interferencia contra la misma molécula, que son medicamentos inyectables que nos reducen hasta un 45-50% más el LDL por sobre lo obtenido con los tratamientos orales. Ahora, ¿qué pasa? Si miramos las guías de 2019 de la Sociedad Europea o la guía de la AJA de 2018, vemos que lo que se planteaba era, en primera instancia, usar siempre estatinas de alta intensidad. Y recién, si no cumplíamos objetivos terapéuticos con eso, pasar a estatinas en combinación con ezetimibe. Esto es lo que dice 2019 la Sociedad Europea. Y fíjense lo que dice la Sociedad Americana en 2018, que es exactamente lo mismo. Primer paso, siempre estatinas de máxima intensidad. Si con eso no mejoran o no conseguimos los objetivos, ahí recién considerar agregar ese TMIBE y si no cumple, recién ahí considerar agregar una tercera droga. El problema de esta situación en pasos es que los resultados son realmente malos. Si miramos a nivel internacional cómo le ha ido la gente con estas sugerencias, esta información que vemos acá es del registro Santorini, que es un registro europeo de 9.000 pacientes. Vemos que hay 20% de pacientes en prevención secundaria que directamente no tenían tratamiento hipolipemiante. Si miramos ahí, la mitad tenían monoterapia, o sea, solamente estatinas, y solamente un 16% tenía tratamiento combinado de estatinas y ezetimibe. Y si miramos el registro Gould, este es un registro de Estados Unidos, que también miró pacientes en prevención secundaria, lo que vemos es que nuevamente hay una disminución importante del uso de terapéuticas hipolipemiantes ideales, incluso la dosis de estatina de alta intensidad fue del 40%, y fíjense que la combinación de estatinas y ezetimibe realmente fue extremadamente baja, no llegando ni siquiera al 10%. Entonces, a nivel mundial, las combinaciones se están usando muy poco y los pacientes están teniendo tratamiento subóptimo cuando realmente necesitan un tratamiento mucho más intensivo. ¿Y cómo se traduce esto? Se traduce en que solamente un 20% de los pacientes cumplen sus metas terapéuticas. Pero fíjense qué interesante, si comparamos la monoterapia con la terapia combinada, pasamos de un 20 a un 33. O sea, 1 de cada 5 contra 1 de cada 3. Y esto solamente hablamos de combinación de estatinas y ezetimibe. Ni siquiera incorporamos el ácido bempedoico ni los inhibidores de PCSK9. Es decir, la terapia combinada es definitivamente más efectiva para lograr el cumplimiento de metas terapéuticas. Y ahora, esta es una imagen de 2019, que es un registro de seguimiento
de Estados Unidos, de pacientes en prevención secundaria, y lo que vemos es que menos del 60% de los pacientes tienen buena adherencia a estatinas. Es un grave problema que tenemos en la consulta diaria, porque el no tener adherencia genera más eventos adversos, porque hay menos control metabólico. Entonces, si podemos reducir los problemas de las estatinas y lograr una adherencia mejor, es una excelente herramienta que tenemos para poder mejorar el control de nuestros pacientes. Y de ahí surge también el gran beneficio de las estrategias combinadas. Y por eso hoy por hoy hay un gran cambio de paradigma de pasar de estatinas de alta intensidad a hablar de tratamiento hipolipemiante de alta intensidad. De no basarnos solamente en la estatina en ROSU 40 o atorvastatina 80 como única medida útil, sino en avanzar hacia un tratamiento más complejo, más combinado, que nos permita ahorrar efectos adversos al paciente y a la vez conseguir un mejor control metabólico. Fíjense todas las herramientas que tenemos y cómo todas las combinaciones nos generan un descenso de LDL que puede ser de hasta un 84%. Es decir, la terapéutica combinada es muy potente y eso nos permite alcanzar los objetivos en la gran mayoría de los pacientes. Incluso, fíjense, una estatina de moderada intensidad con ezetimibe baja casi lo mismo o un poquito más que la estatina de alta intensidad. Y nos estamos ahorrando posibles efectos adversos de la estatina que podrían generar que el paciente deje de tomar la medicación y que empeore mucho más su control metabólico. Entonces, mientras más combinemos medicamentos, mayor es el descenso aditivo que generan. E incluso acá no incorporamos el ácido bempedóico todavía, que podría ser mayor todavía el descenso que genera con todas drogas orales y de diferentes mecanismos. Entonces, ¿cuáles son los beneficios de la terapia combinada? Menos efectos adversos, más adherencia y por lo tanto más reducción del colesterol LDL. Fíjense, este es un algoritmo muy interesante que se está proponiendo ahora en 2025, basados en terapia combinada. En pacientes de bajo o moderado riesgo, recomiendan iniciar con estatinas únicamente, pero en pacientes de alto o muy alto riesgo, recomiendan iniciar ya con terapia combinada, con estatinas y ezetimibe o ezetimibe más o menos ácido bempedóico según el LDL basal, y en base a la respuesta, ya de entrada ir pensando en agregar una tercera droga, como es en este caso bempedoico, y si no cumple con esos, pensar en PCSK9. Es decir, es una guía muy orientada hacia el tratamiento combinado y hacia la búsqueda de usar muchas herramientas para lograr el objetivo final, que es tener un buen control de LDL de estos pacientes. Incluso en pacientes con intolerancia a estatinas, hoy podemos usar la combinación que incluso viene en una sola pastilla de bempedoico y ezetimibe, que muchas veces eso genera una reducción significativa del LDL, que a veces nos alcanza. En prevención secundaria a veces es un poco más difícil y ahí tenemos que intentar agregar alguna estatina, sea aunque sea pitavastatina o alguna atorvastatina en días intermedios, pero para lograr ese objetivo terapéutico que si no lo tolera para nada, tenemos que pensar sí o sí en los inhibidores de PCSK9, que como les comentaba, podían ser los monoclonales o los ARN de interferencia, como el inclisiran. Entonces, unos mensajes finales. Nuestro objetivo es bajar el LDL. Las combinaciones nos dan muy buena respuesta terapéutica con menos efectos adversos. Al tener menos efectos adversos, tenemos mejor adherencia. La mejor adherencia nos da mejor control del LDL y el mejor control del LDL nos da menos riesgo cardiovascular y alimenta este círculo vicioso o virtuoso, mejor dicho, en el cual todas las herramientas que usamos nos ayudan a mantener al paciente en el menor riesgo posible. Muchísimas gracias.